Volvemos y seguimos con otro bloque de entrevistas ahora para conversar de un tema que ha estado en la palestra pública, la medición de la pobreza, las cifras que hemos conocido durante los últimos días y también las reacciones políticas que ha generado dichas metodologías. Para eso vamos a conversar con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el economista Rodrigo Nave. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un invitado ya que forma parte de la casa. Bueno, Rodrigo, la verdad que pensaste que iba a generar tanta polémica, que esto se iba a transformar casi en el ojo de un huracán político. Todo el tema que tiene que ver con esta medición de la pobreza y las cifras que conocimos hace algunos días atrás. Bueno, en términos generales, las cifras cuando salen de pobreza y distribución del ingreso genera controversia, ¿ya? Por cómo se miden, porque si bajó, si subió, y hay distintas perspectivas y también la gente común piensa que estas cifras son un poco alejadas de la realidad. Claro. ¿Ya? Todos tienen ciertas limitaciones, las formas como se hacen mediciones y todavía son cifras globales y preliminares lo que hemos recibido. Ya no podemos sacar fuertes conclusiones, podemos tratar sí pensar algunas ideas que podrían estar detrás de los resultados, pero falta un poco de tiempo todavía. Claro, y dentro de estas ideas, ¿cuáles te parecen las más destacadas, las que merecen mayor rigurosidad o aspectos que son dignos para seguir analizando y seguir proyectando? Bueno, lo que son las cifras globales que se nos han entregado nos muestran una reducción de la pobreza, ¿ya? En términos porcentuales, en los últimos 3 años, con la metodología que se utiliza, aparece una caída de 5 puntos, de un 18, y algo por ciento a un 13, y tanto por ciento, ¿ya? Llegando a estos 2.200.000 pobres. Entonces, la pregunta que uno dice, bueno, tratar de ver por qué. ¿Ya? Entonces ahí siempre va a haber controversia. Las autoridades de gobierno han planteado que esto es fruto de las políticas sociales, ya que han enfocado en poder recuperar la pobreza. Hay otras visiones que plantean que esto es básicamente el resultado de un mayor crecimiento que hubo en los años principalmente 2004 y 2005 y que tiene repercusiones en el empleo y en los salarios, ya, que lo diferencia al periodo 98-2003, que fue un crecimiento mucho más lento, ¿ya? Entonces hay distintas visiones y esas son las explicaciones que hay que tratar de encontrar, pero se necesitan tener los datos, los cuales todavía no están disponibles. Exacto. ¿Las metodologías tú has tenido cierto conocimiento de las mismas, Rodrigo? Y si es que los tienes, ¿te parecen ajustadas dentro de lo que son este tipo de mediciones? Porque sabemos, ¿cierto?, que desde ciertos sectores políticos esto ha sido una piedra de tope. De hecho, hoy día la presidenta, ¿cierto?, salió a la palestra pública para responder y decir que se pretende cuestionar las contundentes cifras o la metodología elaborada y aplicada por organismos de reconocimiento internacional, dice la presidenta Bachelet. Este no es una oficinita que hace las cosas a su gusto. Aquí hay una metodología estandarizada, aplicada por gente calificada y reconocida internacionalmente, dice la presidenta. ¿Esto están así? O sea, básicamente la metodología que se utiliza es la definición de la línea de pobreza, ¿ya? En donde se fija ya una línea, ¿ya?, que es un nivel de ingreso por persona, y si se revisan los ingresos que tienen las familias y si el ingreso familiar por persona está por sobre esa línea, ya la consideramos no pobre, ya, y si está bajo esa línea la consideramos como pobre. Ahora, hay distintas alternativas para poder fijar esa línea, ¿ya? Y la metodología que se ha usado en Chile y que es la consistente a través del tiempo es la de definir un costo de una canasta de alimentos, multiplicar por 2 veces ese valor para las zonas urbanas y por 1,75 en zonas rurales, y así llegamos a esa línea. En otros países, ¿cómo se define la línea? Además del costo de alimentos, se tratan de cuantificar los costos de algunos otros componentes de gastos básicos que debiera hacer una persona. El Banco Mundial usa como línea de pobreza y de extrema pobreza $2 por persona por día y $1 por persona por día para poder hacer comparaciones internacionales, y $2 por persona por día nos dan un poco más de $30 que no está tan, un poco más de $60, lo cual no está tan lejos de la línea de pobreza fijada para el 2006, que son 47.000 pesos por persona mensual, ya en zonas urbanas en Chile.
todas las metodologías son muy criticadas, tienen defectos, ¿ya? No hay nadie que pueda decir esta es la metodología, ¿ya?, que no tiene ningún defecto. Lo importante es ver quizás siempre alguna forma de mejorarla. Por ejemplo, en el caso que es lo que tiene, ellos definen distintas líneas de pobreza de acuerdo a cómo se conforman los hogares. Entonces tú puedes tener un hogar de 5 personas, pero donde hay 2 adultos y 3 niños, y es distinto el nivel de ingreso mínimo para estar fuera de pobreza a un hogar que tuviera quizás 4 o 5 adultos, ¿ya?, y quizás adultos mayores, ¿ya? ¿Te parece un modelo, disculpa Rodrigo, interesante, por ejemplo, para aplicar el día de mañana acá en nuestro país? Yo creo que es interesante eso, tratar de avanzar en esa dirección, pero por ejemplo Estados Unidos no hace diferencia en las distintas zonas geográficas de Estados Unidos, y por supuesto el costo de la vida en el noreste de Estados Unidos es mucho mayor que en el sur, pero aquí se aplica la misma línea. Acá en Chile se hace la diferencia entre zona rural y zona urbana, ¿ya?, y el costo de la vida son distintas. Los costos de la vida son distintos a las distintas regiones de nuestro país, ¿ya? Entonces son cosas que se pueden tratar de perfeccionar. Lo que sí, hacer el cambio en la metodología no necesariamente hace comparable las cifras para atrás, y entonces ahí habría que hacer un esfuerzo mayor en tratar de reconstruir cómo serían esas mismas estadísticas de pobreza con esta nueva metodología. Es factible, ¿ya? ¿Qué tanto vamos a ganar? Quizás hay un poquito más de precisión que se puede hacer, pero aquí más que lo importante es ver cómo es la dinámica de la pobreza, ¿ya? Quizás tenemos esta línea, bueno, ¿cuánta gente está 10%, 20%, 30% por sobre esa línea, que sería gente que está en riesgo? ¿Ya? Porque quizás se reduce la pobreza, pero si hay mucha gente que está muy cerca por sobre esa línea, en definitiva estamos hablando de que en realidad no es mucha la diferencia. Exacto. Y hay un riesgo de que esa gente caiga. Claro. ¿Ya? Entonces, son esos elementos que hay que tomar en cuenta. Yo creo que en el análisis que tenemos que hacer de las cifras cuando las tengamos disponibles, de esta reducción, y aquí hay una hipótesis para plantear, digamos, es que quizás con los programas y con el crecimiento que se ha creado, eso ha ayudado a sacar gente, pero lo que con seguros que se han planteado, con seguro de desempleo y así una serie de otros instrumentos, se ha evitado que gente caiga en la pobreza. ¿Ya? Porque muchas veces son verdaderos elementos de contención, pero no de contención, claro, que hace pocos años atrás no lo teníamos. Entonces siempre pensamos en que la pobreza, estamos en un núcleo duro de pobreza que es muy difícil de reducir, pero ya un trabajo hace 2 o 3 años de economistas, Dante Contreras con otros colegas ya, en la Universidad de Chile, mostraron que hay una gran dinámica. Entonces mucha gente sale de la pobreza, mucha gente cae de la pobreza. Los programas sociales por lo general se enfocan en la gente que está en situación de pobreza y tratar de sacarlo. Pero por detrás se nos están cayendo gente en situación de pobreza, una gente que cae en desempleo, que tiene una enfermedad catastrófica, que es el único sostenedor de la familia y tiene una enfermedad grave que le limita su posibilidad de trabajar, y esa familia se ve en una situación de pobreza de un día para otro. Entonces, quizás también hay una serie de cambios en los últimos años que han ayudado a que disminuya. Hipótesis, hay que verificarlo, claro, tenemos que ver las cifras. Exacto. Bueno, Rodrigo, estamos llegando al final de la entrevista. ¿Algún otro aspecto que crees que quizás no ha pasado o ha estado muy inadvertido dentro de las grandes cifras que tú has visto y que consideras puede ser un elemento importante, digno de analizar, de diagnosticar en el futuro? Bueno, junto a las cifras de pobreza que se nos entregaron hace unas pocas días atrás, vienen también las cifras respecto a generales todavía sobre distribución del ingreso, que es sin duda alguno de los elementos que caracteriza de manera en general negativa a nuestra economía, la gran disparidad de ingresos. Disparidad de ingresos distinto a pobreza. Tú puedes tener un país sin mucha disparidad y todos son pobres, ¿ya? Y puedes tener otro donde hay mucha disparidad, pero incluso los que tienen más bajos ingresos están sobre la línea de pobreza, ¿ya? Pero la gran disparidad de los ingresos en Chile, han salido comentarios principalmente de autoridades de gobierno reflejando que hay un cambio de tendencia, y creo que eso todavía es muy temprano decir, ¿ya? Los cambios en la distribución de ingresos son procesos que toman mucho tiempo, son procesos que tienen perduran mucho en el tiempo las razones que están detrás de la estructura de distribución del ingreso, ¿ya? Y habría que analizar un poquito más en detalle, ¿ya? Estos cambios que vimos en 3 años y
y hay ciertos planteamientos de que quizás en 10, 20 años esto va a mejorar sustantivamente por los esfuerzos acumulados en 20 o 30 años en materia de educación, en protección social, etcétera, que ayuden a salir gente de sectores de más bajos ingresos. Pero son temas que se van a poner seguramente también muy en el centro del debate público, económico y social, el tema de la disparidad, de la desigualdad, y lo estamos viendo ya de una u otra forma con el tema del salario mínimo, cosa que conversaremos más adelante también, Rodrigo. Te agradezco mucho tu presencia, hacemos una pausa comercial y volvemos de inmediato.